Buenas noches. Cuando uno lee el libro de los Hechos, usted encontrará esta expresión del apóstol Pablo diciendo: cuando fui a Jerusalén, me reuní con aquellos que eran de renombre en la iglesia. El doctor Steve Byers es un hombre de renombre en la iglesia de Cristo hoy en día. Así que para nosotros es un verdadero placer introducir al pastor o doctor Steve Byers. Él es pastor de la iglesia Faith en Lafayette, Indiana. Usualmente pesamos los miembros, no lo contamos, pero yo creo que en el caso de él hay que pesarlo y contarlos. Su iglesia reúne miles de personas, tienen ministerios a la comunidad, tienen centro para recuperar jovencitas adictas a las drogas, para atender ancianos. Y para nosotros ha sido un privilegio y una buena providencia haberlo conocido. Así que además de eso, como ha señalado el hermano Van der Linder, la iglesia de Faith, la Universidad Nacional Evangélica y la Academia Ministerial de la Gracia, nuestra iglesia, en estos días hemos comenzado a trabajar juntos y específicamente en la consejería bíblica. Yo diría, y creo no equivocarme, que más del 90% de los problemas de los cristianos son espirituales. Y uno de los pilares que ha traído a luz la sistematización de la consejería vía lo tenemos por la buena providencia de Dios entre nosotros, el doctor Steve Byers. Así que para mí es un placer introducirlo y dejarlo con ustedes. Well, good evening, everyone. Buenas noches a todos. I consider it a real honor and a privilege to be here tonight. Para mí es un gran honor y privilegio poder estar aquí en esta noche. I have the privilege of traveling with Newton Peña. Tuve el privilegio de viajar con Newton Peña. And Pastor Peña has been a marvelous, marvelous blessing and a part of the biblical counseling movement as well. Y también el pastor Peña ha sido de mucha bendición en el movimiento de consejería bíblica. My goal tonight is to honor and exalt the Lord Jesus Christ. Mi meta en esta noche es honrar y exaltar al Señor Jesucristo. So we're not here to talk about human beings. No estamos aquí para hablar de seres humanos, We're not here to talk about human institutions. ni de institutos o instituciones humanas, We're here to talk about our powerful, redeeming Savior. sino de nuestro poderoso Redentor y Salvador. And thank you that you would gather tonight to give us an opportunity to do that. Y estoy muy agradecido de esta oportunidad de poder hacer eso. As has been announced, my goal is to talk about the sufficiency of God in biblical counseling. Como ya se les ha anunciado, mi meta es hablar de la suficiencia de Dios en la consejería bíblica. And perhaps it would be wise to locate this topic in the process of world evangelism. Y creo que sería sabio colocar este tema dentro del proceso de evangelismo global. Because I know I'm looking at a group of people Porque yo sé que estoy delante de un grupo de personas who care about the Great Commission. que está interesado en la Gran Comisión. That's one of the reasons you're studying at a university like this. Es una de las razones por las que se estudia en una universidad como esta. Regardless of what profession you believe God has called you to. Independiente de cuál es la profesión o carrera a la cual Dios lo ha llamado. How does that help you accomplish the mission that God has given you? ¿Cómo te ayuda eso a lograr la misión que Dios te ha dado como persona? So please think with me about 4 phases of world evangelism. Vamos a considerar 4 fases de evangelismo global o mundial. You could first of all talk about just the coming of the gospel. Lo primero que uno puede hablar que cuando el evangelio se está regando, lo primero es la llegada del evangelio. And we all praise God for the pioneer missionaries. Y damos gracias a Dios por los misioneros pioneros. Pioneer missionaries who have been sent out from your country to other places that had never heard. Algunos misioneros pioneros que han salido de este país a llevar el evangelio a otros lugares que nunca han recibido el evangelio. Pioneer missionaries that have been sent out from the United States to places that had never heard. También misioneros pioneros que han sido enviados de los Estados Unidos a lugares donde no se había escuchado el evangelio. A few weeks ago I was in Manaus, Brazil. Hace unas semanas atrás estaba en Manaus, Brasil, On the banks of the Amazon River. en las orillas del río Amazonas. And I met a marvelous pastor there.
Y conocí a un tremendo pastor allí. And he told me about a missionary who had come 75 years before. Y me contó sobre un misionero que había llegado 75 años atrás. And this man and his wife came in the late 1930s, O sea que este hombre y su esposa llegaron a ese lugar en los años 30, right before World War II. justo antes de la Segunda Guerra Mundial. They told me that German U-boats were coming up the Amazon. Y nos decían que submarinos alemanes estaban ahí en el Amazonas. Can you imagine what it would be like to live in a foreign country in that kind of historical perspective? Usted puede imaginarse lo que sería vivir en un país extranjero en este contexto histórico. And here's what this man and his wife did. Y es aquí lo que este hombre y su mujer hicieron. They got a flannel graph board. Ellos sacaron un flanelógrafo. Is there anybody here even old enough to remember flannel graph? ¿Quién tiene suficiente edad para recordarse lo que es eso? But that's what they had. Eso es lo que tenían. And so they went down to the market Entonces fueron al mercado and they would have a group of people come around y se reunían con varias personas alrededor and they would begin teaching them about Jesus. y empezaban a enseñarles sobre Jesús. And they saw many, many people come to know Christ. Y vieron muchas personas llegar al Evangelio. That's what I'm talking about in this phase. Y de eso es lo que estoy hablando en esta etapa. The coming of the gospel. La llegada del Evangelio a un lugar. And the amazing thing about that particular church, Y lo sorprendente de esa iglesia en particular, after they had one group of believers established in a church, luego que se estableció un grupo de creyentes en una iglesia, they sent a group further up the Amazon River to start another church. enviaron otro grupo más arriba en el río And then another group up further the Amazon River. para empezar otra iglesia, así sucesivamente. And they now have a tree in that original church building Y ahora tienen un árbol en ese edificio de iglesia original, la madre, with the names of 75 other churches that had been started. con los nombres de 75 otras congregaciones que fueron iniciadas a partir de ahí. Because of some very simple, ordinary followers of Christ Por unos simples seguidores de Cristo who had the courage in their heart que tuvieron la valentía de corazón and the willingness to sacrifice y la disposición de sacrificio and went to a place that had never heard the name of y Jesus. fueron a un lugar que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Praise God for pioneer missionaries. Alabado sea el Señor por misioneros pioneros como esos. But what happens in the next phase? Pero ¿qué sucede en la próxima etapa de evangelismo? Then someone has to come along and teach sound doctrine. Luego viene otra persona a enseñar sana doctrina. Sometimes it's that same group. A veces es el mismo grupo, Sometimes it's another group. a veces es otro grupo. I also was recently in the country of Albania. También recientemente estuve en Albania, Fascinating country. un país fascinante. One of the last countries to actually drop communism. Es uno de los últimos países en abandonar el comunismo. Everybody from Albania knows this. Y toda persona de Albania sabe esto. One of the things that's unusual about that country is this. Una de las cosas inusuales sobre este país es lo siguiente. They actually wrote atheism into their country's constitution. Ellos hicieron que el ateísmo fuera parte de la constitución de la nación. And the people of that country know who did it. Y la gente de esa nación sabe quién fue que escribió eso. It was the dictator of the country at the time. El dictador del país en ese momento. And they know where he did it. Y saben dónde lo hizo. At the dictator's house in the center of Tirana. En la casa del dictador en el centro de Tirana. Can you imagine such a terrible thing? ¿Usted puede imaginar algo tan terrible? Where they actually write atheism into the country's constitution. Donde ellos se tomen el trabajo de incluir el ateísmo como parte de la constitución. Well, praise God, communism fell. Bueno, alabado sea el Señor que el comunismo cayó In 1990, en el 90. as it started with a college food fight, by the way. ¿Y saben cómo empezó? Con una pelea de comida en una universidad. It's a fascinating story. O sea que es una historia muy interesante. But after communism fell, Pero después que cayó el comunismo, it left a vacuum in that country. dejó un vacío en ese país. Some pioneer missionaries moved in, Así que los misioneros pioneros llegaron, led some people to Christ, evangelizaron y algunas personas vinieron a Cristo. and then in the second phase, Y luego en la segunda etapa, some professors from Masters Seminary in California went. maestros del el seminario Masters de California And they began teaching these young believers sound theology. fueron a enseñarles sana doctrina a estos nuevos creyentes. Anybody want to guess the place where Masters Seminary started teaching sound theology? ¿Alguien quiere adivinar el lugar donde empezaron las clases del seminario Masters en Albania? It was in the city of Tirana, Fue en la ciudad de Tirana, in the dictator's house. en la casa del dictador. And here's some good news. Y aquí buena noticia. Amen. Amen.
greater is he that is in you mayor es el que está en ustedes than he that is in the world. que el que está en el mundo. Praise God for sound doctrine. Así que alabado sea el Señor por la sana doctrina. And praise God for those who are willing to teach it. Y alabado sea el Señor por aquellos que están dispuestos a enseñarla. And praise God for those who are willing to receive it. Y también por los que están dispuestos a recibirla. However, it doesn't stop there. Pero no es ahí que termina el evangelismo. Because I want to suggest this to you about the Great Commission. Porque yo quiero sugerirle lo siguiente sobre la Gran Comisión. The Great Commission is not to teach people certain things. La Gran Comisión no se trata de enseñarle a las personas ciertas cosas. If we study carefully what Jesus said, Si estudiamos cuidadosamente las palabras de Jesús, he said, teach them to observe the things he had Él commanded. le dice, enséñenles a obedecer There's a huge difference between teaching people things todas cosas que les he enseñado. Una gran diferencia entre enseñar cosas. and teaching them how to practice those things in everyday life. Hay una diferencia entre enseñar cosas y enseñar a practicar o obedecer esas cosas. That's the third phase of world Y esa evangelism. es la tercera fase del evangelismo mundial. And I would suggest this to you. Y yo quisiera sugerirles lo siguiente. The Great Commission is not being accomplished La Gran Comisión no se está logrando unless it's impacting people's marriages each and every day. a menos que esté impactando los matrimonios de las personas todos los días. Unless it's impacting the way people raise their children. A menos que esté impactando la manera como las personas están criando a sus hijos. Unless it's impacting the way we handle our anger and worry and fear and depression. A menos que esté impactando cómo manejamos nuestros miedos, nuestros enojos, nuestros temores. There's a big difference between knowing some facts of the Bible Hay una gran diferencia entre conocer hechos bíblicos and using those truths from the Bible in order to change each and every day. y utilizar esas verdades bíblicas para cambiar día tras día. But even if that is being accomplished, Pero aun cuando eso se está logrando, if the doctrine of progressive sanctification is being worked out, si la doctrina de santificación progresiva está siendo ejecutada, that is not an end to itself. ese no es el fin. Let your light so shine among men, Porque la palabra dice que vuestra luz brille unsaved men, hacia los incrédulos. people who don't yet know Christ in our community. Personas que no conocen aún a Cristo en nuestras comunidades. Let your light so shine among men, Que vuestra luz brille sobre los hombres that they may see your good works para que ellos vean vuestras buenas obras and glorify your Father who is in y heaven. glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. And so, on the basis of a changed and changing life, Así que fundamentado en una vida transformada, we're reaching our communities for Christ. alcanzamos nuestras comunidades para Cristo. Now, here's what I have people tell me around the world. Y aquí lo que algunas personas alrededor del mundo me han dicho. In that conceptualization, En esta conceptualización, so many people say, I'm stuck between phase 2 and phase 3. mucha gente dice que se encuentra atascada entre la fase 2 y la fase 3. In other words, praise God for the coming of the gospel. Así que, alabado sea el Señor que llegó el Evangelio. Praise God, I know some biblical truth. Alabado sea el Señor que conozco doctrinas y verdades bíblicas. But understanding how that applies to my marriage, I'm stuck. Pero estoy atascado porque no sé cómo aplicarlo a mi matrimonio. Understanding how I apply that to episodes of personal suffering, I don't know. ¿Cómo aplicar eso a episodios de sufrimiento personal? No lo sé. Taking this and applying it to depression, I don't know how. ¿Cómo tomar esto y aplicarlo a la depresión? No sé. And because there's not the practical application of everyday life, Y debido a que no hay una aplicación práctica día tras día, our churches are not having the powerful impact in our communities that our sovereign God desires. nuestras iglesias no están teniendo el impacto poderoso en nuestras comunidades que nuestro Dios soberano quiere. Now, if you would agree with me on that conceptualization, Si ustedes están de acuerdo conmigo en esta presentación, if in too many places in the world si en demasiados lugares del mundo we're stuck between phases 2 and 3, estamos atascados entre la fase 2 y 3, that is the sweet spot of biblical counseling. es ahí donde entonces encaja la consejería bíblica. Many times biblical counseling is the dynamite.
Muchas veces la consejería bíblica es como la dinamita that helps our people move from sound doctrine into practical application, que ayuda a que nuestras personas pasen de la sana doctrina a la aplicación práctica. and from practical application into effective community ministry. Y luego de la aplicación práctica a un ministerio comunitario eficaz. Now, I hope you would say this. Y yo espero que ustedes digan lo siguiente. If that's true, Si eso es verdad, if biblical counseling helps us accomplish the Great Commission, si la consejería bíblica nos ayuda a lograr la gran comisión, that makes this topic way important. hace que este tema sea de suma importancia. And I hope you would say this. Y espero que digan lo siguiente. I hope God raises up some university administrators Y yo espero que Dios levante administradores de universidades who would say, with the help of God, que digan, con la ayuda de Dios, we're going to have a biblical counseling program here. vamos a tener un programa de consejería bíblica, And it's not going to be based on the ever-changing ideas of man. no basado en las ideas cambiantes de los hombres, It's not going to be based on the wicked views of Sigmund Freud. no basada en las perspectivas malvadas de Sigmund Freud. We want an approach to counseling Queremos una perspectiva de consejería that is based on the pure and undiluted truth of the Word of God. que esté basada en la pura y no diluida palabra de Dios. And if you just happen to find a university like that, Y si ustedes algún día se topan con una universidad así, you ought to dive to your knees and thank God for it. debieran postrarse en sus rodillas y darle gracias a Dios. And if you find some university administrators who have the courage to do that, Y si ustedes se topan con administradores universitarios que tienen la valentía de hacerlo, you ought to find them after a class like this ustedes debieran tomar esa ocasión and smooch them right on the y darle un face. beso en la cara a ese administrador. I'll leave that to you. Se lo voy a dejar a ustedes. Now, with that in mind, Ahora, con eso en mente, here's what I'd like to do. esto es lo que quisiera hacer. I want to give you 3 short stories. Quiero darle 3 relatos breves. All of these stories are true, Son relatos verdaderos. and I'm using these stories with the permission of the persons involved. Y estoy utilizando estas historias con el permiso de las personas involucradas. But I want to ask you to think about each one of them Pero quiero que piensen sobre cada uno de estos relatos and think about it through this lens. y lo analicen a través de este lente. Where ¿Dónde and to whom y para quién should people like this go for help? debieran o donde quién debieran ir personas así a buscar ayuda? Because that's really the question before the house. Porque esa es realmente la pregunta que hay que hacerse. When people are struggling, Cuando la gente está luchando, whether it be inside the church family sea dentro de la iglesia or in our communities, o en nuestras comunidades, where should they go? ¿dónde debieran ir a buscar ayuda? And where should we send them? ¿Y dónde debiéramos nosotros enviarlos? And when you factor in the doctrine of the sovereignty of God, Y ahí también involucramos la doctrina de la soberanía de Dios. if a sovereign God brings such a troubled person to you, Si un Dios que es soberano te trae en contacto con una persona así a ti, you better have the right answer to this question. tú debieras poder dar buena respuesta a esta pregunta. Where ¿Dónde and to whom y a quién should people like this go for help? debieran ir personas así? Couple number 1. Pareja número 1. They had tremendous financial difficulty. Tenían una dificultad económica terrible. They had owned a small business. Habían tenido un negocio propio. They borrowed some money from the business from their family. Tomaron prestado de sus familiares para poner el negocio. And then the business went bankrupt. Y luego el negocio quebró. So they had to declare personal bankruptcy Así que tuvieron que declararse en quiebra personal and business bankruptcy. y también quiebra del negocio. As a result, they were very upset emotionally. Y como resultado estaban emocionalmente muy sensibles. So they could hardly make a sentence without crying. O sea que casi no podían decirte una oración completa sin llorar. They were clearly discouraged and probably depressed. Estaban evidentemente desalentados y probablemente deprimidos. They were filled with guilt because of the money they had lost. Se sentían culpables por el dinero que habían perdido. And as you can imagine, their family members were very mad at them Y because their money had been y como lost. ustedes se pueden imaginar, sus familiares estaban muy incómodos por el dinero que habían perdido. So you have people come to you, Así que vienen gente así donde ti, and they can hardly make a sentence without crying. casi no pueden ni siquiera terminar una oración. Oh no, they're depressed. Ay, están deprimidos. Well, there's our question. Entonces, ahí está la pregunta. Where ¿Dónde and to whom y a quién should people like that go for help?
debieran ir personas así buscando ayuda. Couple number 2, Pareja número 2. totally different side of the economic spectrum. Todo lo opuesto del espectro económico. These people had tons of money. Esta gente tenía toneladas de dinero. They had a beautiful house, Una casa grandísima. several businesses, Tenían varios negocios. a number of beautiful cars in their garage, Varios carros parqueados en su garaje. beautiful children. Niños hermosos. But by this time they meet you, But by this time- by the time they meet you, Pero en el momento que te conocen, he has been unfaithful to her, él ha sido infiel hacia ella. she has been unfaithful to him, Ella le ha sido infiel a él. and now they're separated. Y ahora están viviendo separados. So where Entonces, ¿dónde and to whom y a quién should people like that go for help? debieran ir personas así a buscar ayuda? Now you might say, well, they ought to go to a counselor. Usted dirá, bueno, pues mándale un consejero. Oh, they had already gone to counselors. No, ya ellos habían ido a consejería. In fact, before they meet you, Es más, antes de conocerte a ti, they had already been to 3 counselors. habían ido a 3 consejeros. Here's what the first counselor did. Y aquí lo que hizo el primer consejero. He got them together in the room, Los reunió en un salón and he gave them these short little rubber bats, y le dio unos batecitos de goma, like kids use to play baseball. como lo que usan los niños a veces para jugar pelota. And he had them stand across from each other, Y lo puso que se pararan uno frente al otro and they were to hit each other with the y bats, tenían que caerse a batazos and then talk about their feelings. y luego hablar sobre sus sentimientos. And then hit each other with the bats, Luego caerse a batazos con los batecitos de goma and talk about their feelings. y hablar de sus sentimientos. And remember, this man is a businessman. Recuerden que es un hombre de negocio que He estamos says, hablando. I'm paying $100 an hour for this. Y él decía, y yo estoy pagando $100 la hora para esto. We could do this at home for free. En la casa no podemos caer a batazos gratis. So they went to a second counselor. Entonces fueron a un segundo consejero. And this counselor said, oh, your problem is your past. Y este consejero le dijo, no, el problema de ustedes está en el pasado. Your past is so complicated Tu pasado es tan complicado that it will take us a year to work through everything in your past que nos va a tomar como un año poder repasar todo lo que está en su pasado before we can talk about your present marriage problem. antes de hablar de tu presente y tu problema presente. And the couple said this, Y la pareja dijo lo siguiente, we don't have a year. en un año no vamos a existir. We're already separated. Ya estamos separados. Tell us right now, Dinos ahora mismo, can you put this marriage back together or not? ¿tú puedes ayudarnos que este matrimonio se salve? And the man said, no, it'll take a year. No, el hombre le dijo, no, me tomaría un año. So finally they left that counselor. Dejaron ese consejero también. And then they went to a third counselor, Fueron un tercer consejero. which tells you how much, by the way, they really wanted to stay married. Lo que le dice a ustedes cuánto deseo ellos tenían de quedarse juntos. And so this counselor said this, Y el consejero dijo lo siguiente. I'll tell you exactly what your problem is. Yo te voy a decir exactamente cuál es tu problema. You are both sexual addicts. Ustedes son adictos sexuales. And the problem is you're listening to people who say you can be faithful to one sexual partner. Y el problema es que la gente que ustedes le han hablado, dicen, le han metido en la cabeza que ustedes pueden ser fieles a una sola persona. He said the problem is not you, it's that wrong standard that society has placed on Así que you. el problema no está en ustedes, esa presión social que And ustedes so- han recibido. And so here's the solution that he gave. Y es aquí la solución que les dijo. The wife was to have 4 nights a week La esposa tenía que tomar 4 noches a la semana where she went out with whomever she wanted para que ella pudiera salir con quien ella quisiera and do whatever she wanted. y hacer lo que ella quisiera No questions asked. sin preguntas. And the husband got the other 3 nights, Y al hombre le tocaban las otras 3 noches. which, by the way, I thought was unfair mathematically. Yo creo que para mí era injusto matemáticamente. But he got the other 3 nights El esposo recibió las otras 3 noches to do whatever he wanted para hacer lo que él quisiera, with whomever he wanted, con quien él quisiera, no questions asked. sin preguntas. And then the counselor had the audacity to say this. Y luego el consejero tuvo la audacia de decir lo siguiente. Now, that new arrangement might create a few problems. Ese nuevo acuerdo pudiera crear ciertos problemas, And so you'll have to continue to come see me for así counseling, que ustedes van a tener que seguir buscando consejería aquí and we'll iron out any problems this new arrangement causes. y vamos a resolver cualquier nuevo problema que surja por este nuevo acuerdo que hemos llegado. Welcome to the truth of the proverb.
Bienvenidos a la verdad de los proverbios. Fools proclaim their foolishness. Los necios proclaman su necedad. Unless you say that's too harsh, A menos que ustedes digan que eso es demasiado fuerte, let me remind you of this. déjenme recordarle lo siguiente. The fool has said in his heart, there is no God. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. So I ask you, Entonces te pregunto, whether we're talking about the weepy couple sea que estemos hablando de la primera pareja or whether we're talking about the sexually unfaithful couple, o la pareja sexualmente infiel, where ¿dónde and to whom y a quién should people like that go for help? debieran ir personas así a buscar ayuda? One more example. Un último ejemplo. It's a woman, Una mujer, and she comes and tells you this. y ella viene y te dice lo siguiente. She was having panic attacks. Estaba teniendo ataques de pánico. And here's the way it worked. Y aquí cómo funcionaba. She was completely terrified of driving. Ella le tenía terror a manejar. And so it started when she had a minor medical emergency while she was driving. Y empezó todo este problema cuando le sucedió una emergencia menor médica And she worried about that so much mientras manejaba y le preocupó tanto esto that she started obsessing about driving. que empezó a obsesionarse sobre el manejar. And by the time she sees you, Y para el momento que te conoce, she has decided she will not ever drive a car again. ella ha decidido jamás volver a manejar un vehículo. In fact, even when she looks out into the driveway Es más, cuando ella mira hacia el parqueo and sees her car, y ve su carro, she has a panic attack. le da un ataque de pánico. Now, the problem is she has teenage children. Pero el problema se agudiza porque ella tiene hijos adolescentes. And anybody here who's raised teenagers, Y cualquiera que ha creado adolescentes, before they get their driver's license, antes de ellos tener su licencia de conducir, you know what it's like. ustedes saben cómo es eso. You might as well just put a taxi thing on the top of your car Tú pudieras poner un letrero de taxista a tu vehículo, because you're having to drive them everywhere. porque hay que llevarlo a todas partes. And this woman refused to drive. Pero esta mujer rehusaba manejar. And she would have said, it's not my fault. Y ella diría que no es mi culpa. It's this panic attack that is coming from outside of me. Es este ataque de pánico que me viene. Same question. Misma pregunta. Where ¿A dónde and to whom y a quién should people like this go for help? debieran ir personas así a buscar ayuda? And I would suggest to you Y yo sugeriría that people in churches have to face those questions all the time. que gente en las iglesias tienen que enfrentar esas preguntas todo el tiempo. So a fundamental question that you have to answer Así que una pregunta fundamental que debemos responder is your counseling model ¿es tu modelo de consejería? based on the notion that God and His Word are sufficient? ¿Está basado en la convicción de que las escrituras son suficientes? Or is it integrational? ¿O es tu modelo de consejería integracionista? In other words, you're integrating the Word of God with the latest ideas of man. En otra palabra, tomar la palabra de Dios e integrarla con las últimas ideas humanas. And I realize that everybody here has to answer those questions between you and the Lord. Y yo sé que cada persona aquí debe responder esa pregunta entre tú y el Señor. But here's the way I would answer it. Pero aquí como yo la respondería. Unless we're talking about a clear, proven medical issue, A menos que estemos hablando de un tema médico comprobable, people like the ones that I just described, las personas como las que yo acabo de describir they ought to go to a church debieran ir a la iglesia. or an organization that has a high amount of appreciation for the church. O una organización que tenga un gran aprecio por la iglesia. And they ought to hear truth from the pure, undiluted Word of Y God deben escuchar la verdad de la palabra pura y no diluida de Dios. that points them to the Redeemer, the Lord Jesus Y Christ, que les apunte hacia el Redentor Jesucristo. and specific truth that helps them suffer well or change sinning. Y esas verdades que les ayuden a sufrir bien y a cambiar patrones de pecado. And they say, well, why would you believe that? ¿Y por qué tú creerías eso? I believe that is the natural implication Yo creo que esa es la implicación natural of three important doctrines. de tres verdades importantes. And I want to talk to you about those doctrines now. Y quiero hablar de esas doctrinas ahora. And then I just want to ask you a sweet, simple question. Y luego hacerle una sencilla pregunta. And again, it's not between you and me, Y no una pregunta entre tú y yo, but it is between you and the most important person in this room.
pero sí entre tú y la persona más importante en este salón, who happens to be unseen. que no lo podemos ver. And the question is, do you really believe these doctrines? Y la pregunta es, ¿realmente crees en estas doctrinas? And are you willing to build an approach to counseling ¿Y estás dispuesto a edificar un modelo de consejería that is consistent with these que doctrines? sea consistente con estas doctrinas? Now, let me invite you to open your Bible to John chapter 1. Vayan en sus Biblias, por favor, a Juan 1. And I want to talk to you about the sufficiency of God's Son. Y quiero hablarles de la suficiencia del Hijo de Dios. And you know this passage of Scripture. Y ustedes conocen este pasaje de las Escrituras. It's absolutely delightful. Es un deleite este pasaje. It tells us some things about our Savior that are so helpful and encouraging. Nos habla sobre nuestro Salvador y nos dice ciertas cosas que son tan estimulantes. Could you please begin reading at John chapter 1, verse 14 through 16? Vamos a leer en Juan 1 los versículos 14 al 16. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Now, don't you love that passage of Scripture? ¿No le encanta este pasaje de las Escrituras? And what's it telling us about our Savior? ¿Y qué nos dice sobre nuestro Salvador? He is absolutely sufficient. Que Él es totalmente suficiente. And I want to ask you to especially concentrate on that phrase at the beginning of verse 16. Y quiero que se enfoquen sobre todo en esa frase al principio del verso 16. For of his fullness. Pues de su plenitud. What is John saying about Jesus? ¿Qué está diciendo Juan sobre Jesús? The answer is he's full. Pleno. He's sufficient. Suficiente. He's sufficient in his deity. Suficiente en su deidad. He's sufficient in that he fulfills all of the Old Testament prophecies and promises about the Messiah. Suficiente porque cumple con todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento sobre el Mesías. John the Baptist says in verse 15, Juan el Bautista dice en el verso 15. this is the man of whom I've been speaking. De este hombre es que he estado hablando. Here he is, Aquí está. the one who was preferred before me, Aquel que es antes de mí. the one whose shoe latches I'm not even worthy to loosen. De quien yo no soy digno ni de desatar su calzado. Here he is, the sufficient Son of He God. aquí el suficiente Hijo de Dios. And then John the Apostle later records, Y luego Juan el apóstol and of his fullness we have all received. relata de su plenitud todos hemos recibido. In other words, our Savior, the Lord Jesus Christ, O sea, nuestro Señor Jesucristo is absolutely sufficient. es totalmente suficiente. Now please turn a little further in the Gospel of John Ahora adelantemos un poquito en el Evangelio de Juan. to a couple of key places in the life of Christ. Algunos pasajes claves en la vida de Cristo. Could you please read those two verses? 17:4. Juan 17:4. Juan 17. What? Okay. Ok, Juan 17:4, donde leemos. Y yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. In other words, I have finished the work that you have given me to do. Terminado la obra que me diste que hiciera. And then what was the cry from the cross in 1930? ¿Y cuál fue el clamor de la cruz en el 1930? Consumado es. Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Friends, the word of our Savior confirms what we're talking about Las tonight. palabras del Señor confirman lo que estamos diciendo. I have finished the work you have given me to do. He terminado la obra que me has encomendado. And then he could cry with victory from the cross. Y luego desde la cruz clama en victoria. Tetelestai. Tetelestai. It is finished. Consumado es.
Now we find that same truth in other places in the Word of God. También encontramos la misma verdad en otros lugares de la palabra de Dios. So for example, Ephesians 1:3, Por ejemplo, Efesios 1:3, which tells us we're blessed with every spiritual blessing in Christ. donde nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Or Hebrews chapter 10, verse 14, O Hebreos 10:14, for by one offering porque por medio de un sacrificio, he has perfected forever Él ha hecho perfectos all of those who are sanctified. para siempre a los que son santificados. Here's the point I'm making. Este es el punto que estoy enfatizando. Our God has entrusted us with a Savior Nuestro Dios nos ha confiado a un Salvador who has absolutely sufficient. que es totalmente suficiente. They say, what's that got to do with counseling? Y usted preguntará, ¿y qué tiene esto que ver con consejería? Everything. Todo lo tiene que ver. Because here's what biblical counselors believe. Porque esto es lo que los consejeros bíblicos creen. It is absolutely impossible Es totalmente imposible to make changes that are going to please God hacer cambios o lograr cambios que agraden a Dios and that are going to make a difference in eternity y que van a hacer la diferencia en la eternidad apart from a personal relationship with Christ. sin una relación personal con Jesucristo. You must have the sufficient Savior. Se necesita de un Salvador suficiente. And here's a sad idea. Y aquí una idea triste. This will happen in the Dominican Republic. Esto va a suceder en la República Dominicana, This will happen in Brazil. va a suceder en Brasil, It'll happen in Albania. va a suceder en Albania It'll happen in the y U.S. en Estados Unidos. Where the kind of people that I talked about at the beginning El tipo de personas que mencioné al principio will go to a so-called Christian psychologist. van a visitar a algunos psicólogos cristianos And that psychologist will talk about all sorts of ideas from man. y ese psicólogo cristiano va a hablar todo tipo de ideas humanas. And guess what book will never be opened in that Christian psychologist's office? Y adivinen cuál libro nunca se abre en la oficina de ese consejero cristiano. The Word of God. La palabra de Dios. And guess whose name will never be named in that Christian psychologist's office? Y adivinen cuál nombre nunca será nombrado en la oficina de ese psicólogo cristiano. The name of our Lord and Savior Jesus Christ. El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. And that is an absolute affront to the sufficiency of Jesus. Y eso es una total afrenta a la suficiencia de Jesucristo. And every person here tonight, Y toda persona aquí presente, you have to make a decision. ustedes tienen que tomar la decisión. Do you really believe in the truth of this doctrine? ¿Realmente creen en la verdad de esta doctrina? And are you willing to build an approach to counseling ¿Y están dispuestos a edificar un modelo de consejería that is consistent with it? que sea consistente con ello? And I want to urge you, Y quiero if you're going to do counseling, motivarles que si van a hacer consejería, please be sure it is saturated in Christ. por favor asegúrense que esté saturada con Cristo. Please seek, with the help of God, Con la ayuda de Dios, to do counseling that is absolutely Christ-centered. busquen dar consejería que sea cristocéntrica. And here's what that means. Y esto es lo que significa. Our church has had the privilege of having a biblical counseling center Nuestra iglesia ha tenido el privilegio de tener un centro de consejería bíblica for over 40 years. por más de 40 años. In fact, it's open every Monday. Todos los lunes se abre. So, a whole bunch of people at our church Así que muchas personas de nuestra congregación are working hard están trabajando arduamente while I'm hanging out with you mientras yo estoy aquí con ustedes eating tres leche. y comiendo dulce tres leches. But here's what they're doing. Pero es aquí lo que están haciendo allá. There's 24 of them. Hay 24 consejeros. So a number of our pastors, Algunos de nuestros pastores, several medical doctors algunos doctores de nuestra congregación who come apart from their medical practice to work with us on Monday, que los lunes toman su tiempo para trabajar con nosotros. along with a number of godly women and men from our church family who have been Y trained. también miembros, hombres y mujeres de nuestra congregación. And they're providing counseling services to people in our community today. Y hoy están proveyendo servicios de consejería bíblica a miembros de nuestra comunidad. So somewhere between 60 and 80 hours of biblical counseling is being made, not to people in our church on Monday, Así que todos los lunes de 60 a 80 horas de consejería bíblica se le está dando o impartiendo no a miembros de nuestra iglesia, but people in our community. sino gente que vive cerca. And you might say, well, with that many hours, how much do you have to advertise? Y usted preguntará,
tantas horas. ¿Y cuánta publicidad y mercadeo ustedes hacen? Oh, we've never advertised. No, nunca hemos hecho eso. And the last time I checked, Y la última vez que chequeé, we had a waiting list of over 50 families teníamos una lista de espera de 50 familias from our community de nuestra comunidad waiting to get in to receive biblical counseling. esperando para recibir un turno para recibir consejería bíblica. And here's the thing. Y aquí el asunto. A significant percentage of them do not know Christ as Savior and Lord. Un gran porcentaje de ellos no conocen a Cristo como Salvador. And that does not mean we're going to ignore their problem. Y eso no quiere decir que vamos a ignorar su problema, But it does mean we're going to use the context of their problem as a means of taking them to the Savior. pero sí significa que vamos a utilizar el contexto de su problema para llevarlos al Salvador. And many Tuesdays in our staff email is spent like this. Y muchos de los martes en nuestros correos electrónicos recibimos lo siguiente. Rejoicing in the number of counselees from our community who on Monday night place their faith and trust in Christ. Regocijándonos en los varios miembros de nuestra comunidad que siendo aconsejados el lunes en la noche recibieron a Cristo. If God took me to another church, Si Dios me llevara a otra iglesia, and I'm not asking him to, y no le estoy pidiendo que lo haga, I've been there 29 years. ya tengo 29 años en la que estoy, We're kind of growing on each other. ya como que no hemos But if God juntos. took me to another church, Pero si Dios me llevara a otra iglesia, there's no question that one of the first ministries I would start sin duda uno de los primeros ministerios que empezaría would be a biblical counseling ministry to our community. sería un ministerio de consejería bíblica para la comunidad. If for no other reason Si no hubiese otra razón, por lo menos por esta, than the evangelistic opportunities that it affords. por las oportunidades evangelísticas que se presentan. We received about 200 new members last year. El año pasado recibimos como 200 nuevos miembros. And if you went down through that list Y si usted revisara la lista and asked yourself, what was the first contact with them in our church? y se pregunta cuál fue el primer contacto que esas personas tuvieron con nuestra iglesia, The answer year after year is the doors of the counseling center. la respuesta año tras año es las puertas del centro de consejería. We have found biblical counseling to be a marvelous way to see men and women be connected with our sufficient Savior. Hemos visto que la consejería bíblica es un tremendo medio para conectar a personas con nuestro Salvador todo suficiente. Now, I realize what some people say about that. Y yo sé lo que algunas personas dicen sobre esto. They say, well, but what about those who have psychological problems? Y dicen, pero ¿y qué tal esas personas que sufren de problemas psicológicos? And the argument goes like this. Y el argumento más o menos va así. Man has three parts. El hombre está hecho por tres partes. And frankly, in my judgment, that's a problem right out of the blocks. Ya de por sí para mí es un problema cuando dicen eso. But I don't want to fight about that right now. Pero de eso no vamos a pelear ahora. But here's the way the argument goes. Pero es aquí el argumento. Man has three parts. El hombre tiene tres partes. He has a physical part, Tiene una parte física, he has a spiritual part, tiene un componente espiritual and he has a psychological part. y un componente psicológico. It's possible for a person to be physically sick, Es posible que una persona esté enferma físicamente. and these persons say, well, we would send that individual to a medical doctor. Bueno, a esa persona la enviamos a un doctor. Or a person could be spiritually sick, O una persona está espiritualmente enferma and we would send that individual to a pastor or a church. y enviamos a esa persona a un pastor o a una iglesia. Now follow the next part of this logic very carefully. Ahora sí, vamos a seguir la línea de argumento. They would also say this. Y dirían lo siguiente. It's possible to be physically well Es posible estar físicamente bien and spiritually well, y espiritualmente bien, but psychologically sick. pero psicológicamente enfermo. And here's the quantum leap in the argument. Y aquí el salto, Because the Word of God has nothing to say about the psychological side of man, como la palabra de Dios no tiene nada que decir sobre la parte psicológica del hombre, it's perfectly legitimate. es perfectamente legítimo. In fact, it's actually necessary Es más, es totalmente necesario for the Church of Jesus Christ que la iglesia de Jesucristo to send such persons outside the walls of the church que envíe a esas personas fuera de las paredes de la iglesia, to specialists who work in that particular area a of human life. especialistas en esa área particular. And I just want to ask you this. Y yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Does the Bible give us any warrant at all ¿Nos da o existen bases bíblicas to divide people up in those three para categories? dividir al hombre en esas tres
categorías. And I would suggest the answer to that is absolutely not. Y yo diría que absolutamente no. That is terrible exegesis if it's exegesis at all. Si sale de alguna exégesis, esa exégesis es terrible. The Bible does not give us warrant to divide a psychological side of man that is somehow not influenced by the soul or the spirit. La Biblia no nos permite separar al hombre y analizar una parte psicológica que esté desconectada de su parte espiritual. But here's the key question. Pero hay aquí la pregunta clave. If we believe there's a significant part of man Si creemos que una parte del hombre that has been unaffected by the cross work of Jesus Christ, no ha sido afectada por la obra de Cristo en la cruz, then what are we saying about the cross work of Jesus ¿qué estamos Christ? diciendo de la obra de Cristo en la cruz? Con And eso. the answer is he isn't sufficient. Estamos diciendo que su obra no es suficiente. That is the issue. Ese es el punto. And I realize we have all sorts of people in every culture Y yo sé que en nuestra cultura hay todo tipo de gente running around wanting to receive the approval of the unsaved world. que quieren recibir la aprobación del mundo And so suggesting that the cross is not enough y sugieren que la cruz no es suficiente and the word is not enough y que la palabra no es suficiente and the church is not enough. y la iglesia no es suficiente. And I think we need to stand up and call that what it Y is. creo que debemos ponernos firmemente y llamarle lo que son. That is an affront to the doctrine of the sufficiency of Christ. Eso es una afrenta a la doctrina de la suficiencia de Cristo. And every last one of us needs to decide, Y cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. do we believe in the sufficiency of Christ? ¿Creemos en la suficiencia de Cristo? And are we going to build an approach to ministry that is consistent with the implication of that doctrine? Y vamos a edificar un ministerio o un modelo de consejería bíblica que enfatice o se base en esa doctrina. Now let's push it one step further. Es más, vamos a dar un paso más. Look in your Bible at 2 Corinthians 11:3. Vayan en sus Biblias, 2 Corintios 11:3. Here's a passage that helps us understand the culture in which we live. Este es un pasaje que nos ayuda a entender la cultura en la que vivimos. And it helps us understand why this is so significant. Y nos ayuda a entender por qué esto es tan importante. 2 Corinthians 11:3. 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. That is an amazing passage. Este es un pasaje asombroso, It starts with Paul saying, I'm afraid. porque Pablo empieza diciendo, temo. Well, let me tell you something. Déjame decirte algo. When the Apostle Paul is afraid of something, Cuando el apóstol Pablo le teme a algo, you and I better listen up. debiéramos escuchar. And what does he say? ¿Y qué está diciendo? I'm afraid that our adversary. Temo que nuestro adversario, And by the way, are we too sophisticated to even believe in the work of the devil anymore? es más, somos nosotros demasiado sofisticados para creer en el diablo. Are there eternal issues at stake here? ¿Hay asuntos eternos en juego? Are we in a spiritual battle? ¿Estamos en medio de una batalla espiritual? And I got news for you. Déjeme decirle, Satan doesn't like what we're talking about. a Satanás no le interesa lo que estamos hablando. And I wake up every day to try to make him mad. Y yo me levanto todos los días para enojarlo. I am not the least bit intimidated by his hot mess. No me intimida sus problemas. Because greater is he that is in you Porque mayor es el que está en nosotros than he that is in the world. que el que está en el mundo. And what does this text say? ¿Y qué dice este pasaje? What is our adversary, the devil, seeking to do? ¿Qué está buscando hacer nuestro adversario el diablo? He's trying to draw your mind away Está tratando de alejar o distraer tu mente from the simplicity and purity of devotion to Christ. de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. And that's what's happening in so many places around the Y es world. lo que está sucediendo en tantas partes. We want to be approved by the world. Queremos la aprobación del We mundo. want them to think that we're smart, Queremos que piensen que somos inteligentes, that we're sophisticated, que somos sofisticados, that we're que avant-garde. estamos en el último grito de la moda. And so we're going to run out into the secular world Entonces salimos al mundo secular and get the latest idea of man y tomar de ahí las And últimas ideas humanas and bring that back into our approach to helping people y luego usar eso para ayudar a las personas. as if that's sophistication. Como si esa eso.
Friends, that's nothing other than an attack of the devil. Es el ataque del diablo. Drawing our minds away from the simplicity and purity of devotion to Christ. El diablo distrae nuestra mente de la sencillez So do you believe in the sufficiency of God's Son? y la pureza de la palabra de Dios. Así que, ¿creen Now- ustedes en la suficiencia del Hijo de Dios? Now let's push it even further. Vamos a seguir más. Now let's talk about the sufficiency of God's Word. Hablemos de la suficiencia de la palabra de Dios. Aren't you glad that God's Word is very, very clear about this? ¿No están ustedes contentos que la palabra de Dios es tan clara sobre este tema? Look at Psalm 19, would you? Vayan al Salmo 19, por What a favor. beautiful, beautiful psalm. Qué salmo tan hermoso. And can you please read verses 7 to 11 of Psalm 19? Versículos 7 al 11 del Salmo 19. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Aren't you glad for the sufficient Word of God? ¿No están ustedes contentos por la suficiencia de la palabra de Dios? Time doesn't allow us to do exposition of every one of those phrases. El tiempo no nos permite hacer una exposición de cada una de esas frases. But just think about verse 7. Pero pensemos sobre el verso 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. It starts by talking about God's Word as His law, Habla de la palabra del Señor como ley, the Torah. el Torah. It's what God wants us to believe. Es lo que Dios quiere que creamos. It's what God wants us to think. Es lo que Dios quiere que pensemos. It's what He commands us to Y do. lo que nos manda a obedecer. It's His law. Su ley. It's the law of the Lord. La ley del Señor. And you've probably learned at this university. Y probablemente lo han aprendido en la universidad. When you see the Lord that way in your Bible, Y vemos al Señor It- así en la Biblia. it's from the Hebrew word Yahweh, La palabra Yahweh, the God who makes covenants el Dios que hace pactos and the God who keeps them. y que guarda su pacto. That means when a person is undermining the word, Así que cuando una persona he's undermining the God of the word. no está prestando la atención When he a la ri- palabra, no está prestando la atención al Dios de la palabra. When he ridicules the word, Cuando ridiculiza la palabra, he's ridiculing the God of the word. está ridiculizando al Dios de la When he palabra. says the word is not sufficient, Cuando él dice que la palabra no es suficiente, he's saying that about our very God. está diciendo eso sobre nuestro Dios. And you tell me, what does the passage say? ¿Y qué dice el pasaje? The law of the Lord is perfect. La ley del Señor es perfecta. And you have to decide if you believe that. Y tienes que decidir si tú lo crees. It's complete. Es completa. It's all you need for life and Es godliness. todo lo que necesitas para la vida y la piedad. And I can tell you what that doesn't mean. Y te voy a decir lo que eso no significa. It doesn't mean that God gave you a pretty good book No significa que Dios te dio un libro bastante bueno that would help you limp along que te va a ayudar a cojear until a God-hating Jew named Sigmund Freud came on the scene. hasta que llegó este judío que odiaba al Señor, Sigmund Freud. And by the way, you might say, you shouldn't have said that about Sigmund Freud, Y tal vez tú digas, pero no hable así de Sigmund Freud, that he was a God-hating Jew. un judío que odiaba a Dios. Oh, I didn't say that about Sigmund Ah, Freud. pues yo no dije eso de Sigmund Freud. Guess who liked to call Sigmund Freud a God-hating Jew the most? Adivinen quién era la persona que más llamaba a Sigmund Freud un judío que odiaba a Dios. Sigmund Freud. Sigmund Freud. That's the way he referred to himself in his personal En correspondence. sus cartas personales así se refería él a sí mismo. He never intended to be a friend of the faith. Él nunca pensaba ser amigo de la fe. In fact, Freud is the one who said every action is symbolic. Freud fue que dijo que toda acción es simbólica. Do you know what day of the calendar Freud opened his counseling center? ¿Ustedes saben qué día del calendario abrió Freud su centro de consejería?
Easter Sunday, el domingo de resurrección, because he saw it as direct competition with the Christian faith. porque lo vio como competencia directa contra la fe cristiana. And anybody who believes we need secular psychology in order to round out our understanding of man Y cualquiera que crea que necesitamos de psicología secular para completar, has just offended the God of heaven, acaba de ofender al Dios de los cielos. because he has said that God's word is not what it says it is. Porque acaba de decir que la palabra de Dios no es lo que dice ser. By the way, one more thing about that verse. Una cosa más sobre este verso. The law of the Lord is perfect, La ley del Señor es perfecta, converting the what? que convierte o restaura. Now, if you look at that in the Greek translation of the Hebrew Old Testament, Si ustedes observan esto en la traducción griega del Antiguo Testamento, that's a book called the Septuagint. lo que le llamamos la Septuaginta. And the reason that's so important Y la razón por qué es tan importante is because it told us what people around the time of Christ were thinking of the Old Testament. porque nos dice qué pensaba la gente en los tiempos de Cristo sobre el Antiguo Testamento. So again, it's in Greek. Está en griego. What Greek word ¿Qué palabra griega do you think is used to translate the word soul in that verse? creen ustedes que se utilizó para traducir la palabra alma a griego? Psyche. Psyche. The law of the Lord is perfect, La ley del Señor es perfecta converting the soul. para convertir el alma. Friend, there is no part of who you are, No hay ninguna parte de quién eres tú, in your outer or inner man, en tu hombre exterior o interior, that the sufficient word of God is not powerful enough to touch. que la suficiente palabra de Dios no sea poderosa para tocar. Now there's, amen. There's so many other passages we just can't go back to tonight. Hay tantos otros pasajes que no tenemos tiempo de visitar. But that's what Paul says in 2 Timothy 3:16 and 17. Pero eso es lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. That's what Jesus said in John 17:17. Lo que Jesús dijo en Juan 17, 17. That's why we define biblical counseling like this. Por eso es que definimos la consejería bíblica con las siguientes palabras. Discerning thinking that needs to change, Discernir la forma de pensar y actuar que Dios quiere cambiar. and then using the Word of God to see that change Luego usar la palabra de Dios para cambiar la forma de pensar y actuar. for the glory of God Para la gloria de Dios and for the good of the y counselee. beneficio del aconsejado. So I would just ask you tonight, Así que yo les voy a pedir en esta noche, do you believe in the sufficiency of God's Son? o a preguntar, ¿creen ustedes en la suficiencia del Hijo de Dios? And do you believe in the sufficiency of God's Word? ¿Creen ustedes en la suficiencia de la palabra de Dios? And are you willing to build an approach to counseling Y están dispuestos a enfocarse en la consejería that is consistent with the implication of those doctrines? de una manera que sea consistente con esas doctrinas. Now, there's one more principle I want to talk with you about tonight. Quiero hablarle de un asuntito más. See, what about all of these churches ¿Qué tal todas estas iglesias? that when a person is having trouble, Que cuando una persona está en problemas, either from the inside the church or outside, sea de adentro o de afuera, they start screaming, "Ah! empiezan a gritar desesperadamente. We can't help a person like that. Nosotros no tenemos cómo ayudar personas así. We better send them to somebody outside the church." Debiéramos enviarlo a personas fuera de la iglesia. Well, remind me about this. Pero recuérdenme lo siguiente. Matthew 16, Mateo 16, Caesarea Philippi. Cesarea de Filipo. Peter says, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And then Jesus made a promise. Y luego Cristo hizo una promesa. Upon this rock, Sobre esta roca, in other words, upon this confession you just made, sobre esta confesión que tú acabas de hacer, I will build my edificaré mi psychologist's office. oficina de psicología. Somebody down the street. Alguien, What Cerca. was it that Jesus said? ¿qué fue lo que dijo Jesús? I will build my church. Edificaré mi iglesia. The church is the most powerful institution on earth La iglesia es la institución más poderosa sobre la tierra. because Jesus shed his blood for that organization. Jesús derramó su sangre por esa organización. And there's something bad wrong with us.
Y hay algo muy mal con nosotros. when we act like the Church of Jesus Christ can't get much done in this day and age. Cuando actuamos como si la iglesia de Jesucristo no puede lograr casi nada en estos días. So let me talk to you about the sufficiency of God's church for just a moment. Así que déjenme hablarle un poquito de la suficiencia de la iglesia. You say, where does this fit into the overall evangelism ministries of the church? ¿Cómo encaja esto en los ministerios de evangelismo de la iglesia? I like to think about evangelism and discipleship like this. A mí me gusta ilustrar el evangelismo y el discipulado de la siguiente manera. This is the discipleship river. Este es el río del discipulado. This represents everything a church is doing to try to help people grow. El río representa todo lo que una iglesia hace para tratar de que sus miembros crezcan. And these red canoes represent individual followers of Y Christ. estas canoas representan a seguidores o individuos que siguen a And Cristo. for every church that's represented here, Y toda iglesia aquí representada, you care deeply about this. uno está muy interesado en esto. You want every follower of Christ Uno quiere que cada seguidor de Cristo, in the center of the river, en el centro del río, growing at the rate that God wants them to grow, crezca a la velocidad que Dios quiere que ellos crezcan, benefiting from the normal discipleship means and methods of the church. beneficiándose de los métodos o los medios de discipulado de la iglesia. If you don't care about that, what do you care about? Si eso no te interesa, ¿qué te interesa? No sé. However, let me ask you this. Pero déjame hacerte la siguiente pregunta. Is that all you care about? ¿Pero eso es todo lo que te interesa? And obviously, if I ask it that way, Y claro, si yo lo pregunto de esa manera, I'm kind of thinking you're going to say no. yo estoy pensando que usted va a decir que no. What do we need to add to our diagram? ¿Qué tenemos que agregarle a nuestro diagrama? That's normal discipleship. Ese es el discipulado normal. But let's add that. Pero vamos a agregarle esto. What is that? ¿Qué es esto? That's evangelism. Eso es evangelismo. That's outreach. Es salir y alcanzar. That's getting more and more people in the river. Eso es lograr que más canoas entren al río. I don't think that's something other than discipleship. No creo que sea algo diferente al discipulado. It's kind of preparatory Es discipleship. como un discipulado introductorio. Now, please tell me you're passionate about that too. Yo espero, y dígame por favor que a ustedes les interesa eso. You care a lot about seeing people come to Christ. Que a ustedes les apasiona ver a personas llegar a Cristo. Because you believe deeply Porque ustedes creen profundamente that there's a heaven to be gained que hay un cielo al cual vamos and there's a hell to be shunned. y un infierno para los que no creen. Now, if you've been around church for any period of time, Ahora, si usted ha estado involucrado con la iglesia por un periodo de tiempo, you know it's hard to be good at both of those. ustedes saben lo difícil que es ser bueno en ambas cosas. Some churches are good at outreach, Hay iglesias que son buenas en alcanzar a los perdidos, not so good at discipleship. no tan bueno edificando o el discipulado de los miembros. Some churches are good at discipleship, Otras iglesias son buenas en el discipulado, not so good at outreach. no tan buenas en alcanzar a los perdidos. It's hard to be good at both, isn't it? Es difícil ser buenos en ambas cosas. But let's just say for a moment Pero vamos a decir por un momento that the church that you represent is good at both. que la iglesia que tú representas es buena en ambas cosas. Praise God for that, right? Alabado sea el Señor por eso. But let me ask you this question. Pero déjame hacerte la siguiente pregunta. Is every person in your church family Todas las personas en tu congregación right in the center of the river, están en el centro del río, growing at the rate that God wants them to grow? creciendo a la velocidad que Dios quiere que ellos crezcan. Every person Todas las personas benefiting from the normal discipleship means and methods of the church. beneficiándose de los medios y de discipulados normales de la iglesia. You know the answer to that. Ustedes saben la respuesta a esa pregunta. It's a big no. Es un no. Because there are some people who are stuck. Porque hay gente que se atascan, They're suffering and they're falling into bitterness. sufriendo y cayendo en amargura, Or they're sinning and they don't know how to get out. o pecando y no saben cómo salir. To use this metaphor, their canoe is going around and around and around and around. Y para usar esta metáfora, sus canoas están dando vueltas y vueltas y vueltas. It's like a junior hire trying to canoe. Es como un adolescente tratando de montar una canoa. Now here's my question. Pero esta es mi pregunta. What does your church have for people like that? ¿Qué tiene tu iglesia para servir a personas en esa situación? And I've been in a lot of very big churches, Y yo he visto muchas iglesias grandes, very good churches, buenas, who have absolutely no answer to that que no question. tenían respuesta para esa pregunta. In other words, there's no facet of their discipleship that addresses those who are stuck. En otras palabras, ellos no tienen nada en su estructura de discipulado para ayudar a aquellos que están atascados. So they either do nothing
O sea que no hacen nada, Or worse, they send that troubled person out to someone down the street o peor, mandan a esa persona a alguien fuera who's doing something other than discipleship with que them. está haciendo algo peor que discipulado We need to add one more thing to our o diagram. algo diferente al discipulado. Y tenemos que agregarle algo más. You know what that is? ¿Saben lo que es esto? In English, that's an eddy. En inglés como un pantano. In other words, it's a wider place in the river Es una parte como más ancha en el río, where the water's not as deep donde el agua no es muy profunda and the current's not as swift. y las corrientes no son muy fuertes. That's what biblical counseling is for us. Para nosotros es ahí donde ocurre la consejería bíblica. But I realize you might say, I don't even like the word counseling. Y ustedes pudieran decir, es que no me gusta la palabra consejería. Then just use the word discipleship. Bueno, usa la palabra discipulado. But it's a subset of Es discipleship una categoría o subcategoría del discipulado that addresses the question, que trata de dar respuesta a la pregunta, what resources do we have around here ¿qué recursos tenemos aquí to help a person who's not benefiting from the regular discipleship means and methods of the church? para ayudar a aquellas personas que no se están beneficiando de los medios de discipulado normal de la iglesia? And I believe churches can develop those kind of Y resources. yo creo que las iglesias pueden desarrollar esos recursos. And I believe churches must develop those kind of Y creo que las resources. iglesias deben desarrollar esos recursos. Because I believe deeply in the sufficiency of God's church. Porque yo creo profundamente en la suficiencia de la iglesia de Cristo. So here's my question for you tonight. He aquí la pregunta para ustedes. Do you believe in the sufficiency of God's Son? ¿Creen ustedes en la suficiencia del Hijo de Dios? Do you believe in the sufficiency of God's Word? ¿Creen ustedes en la suficiencia de la palabra de Dios? And do you believe in the sufficiency of God's church? ¿Y creen ustedes en la suficiencia de la iglesia de Dios? Well, here's what we need then. Entonces esto es lo que necesitamos. We need to find a university somewhere Necesitamos una universidad en algún lugar that's going to emphasize the matter of biblical counseling. que enfatice el tema de consejería bíblica. Now, I'm notorious for not finishing my stories. Bueno, yo soy muy notorio por no terminar mis historias. My church family hates it when I do that. En la iglesia lo odia cuando yo le dejo las historias por mitad. That couple that was all weepy, Esa pareja que yo relataba que estaba I found out within a couple of sessions. llorosa, yo en varias sesiones de consejería me di cuenta They grew up in a very legalistic religious system, que ellos se criaron en un sistema religioso muy legalista and they were just bowing down under the pressure of their guilt. y estaban simplemente postrados ante la presión de la culpa sobre ellos. I remember the first session where I said to them the word grace. Yo recuerdo la primera sesión donde yo pronuncié la palabra gracia. It was like putting a piece of sweet candy in their mouth. Era como ponerle un pedacito de dulce en la boca And they were just sucking on the sweetness of God's y grace. saboreando la dulzura de la gracia de Dios. And they placed their faith and trust in Christ. Y ellos pusieron su fe y confianza en Jesucristo. And then they learned how to communicate with their estranged family Y luego members. aprendieron a comunicarse con sus familiares, They learned how to start paying their bills. cómo pagar sus deudas. One of the members of our church actually got them a job. Es más, uno de los miembros de nuestra iglesia le consiguió un empleo. For the first time in the man's life, he had health insurance and life insurance. Por la primera vez en su vida el hombre tenía seguro de vida y seguro médico. A few months later, Meses después, I was in a pastor's meeting. estaba en una reunión de pastores. Someone came and tapped me on the shoulder Vino alguien y me tocó en el hombro. and said the local sheriff is on the phone. Me dijo, mira, el jefe de la policía de la ciudad quiere hablar contigo por teléfono. And he wants to talk to you. Quiere hablar contigo. And the sheriff informed me that that man had just been killed in a car wreck. Y el jefe de la policía me informó que ese hombre se había matado en un accidente automovilístico. And so as I was on my way out to his new widow's house, Así que camino a la casa de su viuda, I said over and over to the Lord, yo le decía una y otra vez al Señor, thank you for making me a biblical counselor. gracias por hacerme un consejero bíblico. Because with that truck impacted Jack Ewing's car, Porque cuando ese camión chocó el vehículo de Jack Ewing, what he needed more than anything else lo que él necesitaba más en su vida was not to have his self-esteem tuned up no era que su autoestima estuviera bien, alta, or to have his wounded inner child healed. o que su niño interior fuese sanado. He needed to have a personal relationship with the Lord Jesus Lo que él más Christ. necesitaba era una relación personal con Jesucristo. What about this couple that was estranged? ¿Qué tal esta pareja totalmente separada?
They weren't sexual addicts. Ellos no eran adictos sexuales. They were sexual idolaters. Eran idólatras sexuales. They were wickedly serving their sexual desires. Estaban sirviendo de una manera malvada sus deseos sexuales. And so here's what happened. Y aquí lo que sucedió. The wife started coming to counseling first, Primero la esposa vino a consejería, and she heard about Christ escuchó sobre Cristo and was miraculously saved. y fue milagrosamente salvada. She started coming to church. Empezó a asistir a la iglesia. Her kids came with her and were saved. Sus hijos vinieron con ella y también fueron salvos. One day I get a call from her husband, Un día recibí la llamada del esposo. and he said, "Hey, I want to know what you're doing with my wife, Me dijo, yo quiero saber lo que tú le estás haciendo a mi esposa. because she's a lot different now, Porque ella es muy diferente ahora. and I like it. Y me gusta. And I want you to sit down and show me what happened." Y yo quiero que tú te sientes conmigo y me enseñes qué fue lo que sucedió. I started counseling him. Yo empecé a darle consejería también. He started coming to church. Empezó a asistir a la iglesia. He didn't call it church, he called it going to mass. Él no le decía ni siquiera ir a la iglesia, decía, voy a misa. But one day our pastor spoke about bitterness Pero un día nuestro pastor habló sobre la amargura and then gave a public invitation. y luego hizo una invitación pública. And this big man came down forward. Y este grandulón vino al frente. He was broken because of his sin. Estaba quebrantado por su pecado. I was standing at the front of that particular aisle. Yo estaba enfrente de ese pasillo. He grabbed me so hard, Me dio un abrazo tan fuerte. I thought he was going to break my back. Yo creía que me iba a romper la espalda. I thought, I'm going to heaven right Yo now. pensé, me voy para el cielo pronto. And I had the opportunity to lead that man to Jesus Y Christ. tuve el privilegio de guiar a ese señor a los pies de Cristo. You know, that's been about 25 years ago now. Eso hace como 25 años ya. Recently, he and his wife were over to our house for a cookout. Recientemente él y su esposa fueron a nuestra casa a una comida que hicimos. And we were able to celebrate together their 38th wedding Y anniversary. pudimos celebrar con ellos su aniversario 38. And you know what we were celebrating? ¿Y ustedes saben lo que estábamos celebrando? The sufficiency of God's Son La suficiencia del Hijo de Dios. and the sufficiency of God's Word Y la suficiencia de la palabra de and Dios. the sufficiency of God's church. Y la suficiencia de la iglesia de Dios. Why would you want to be anything other than a biblical counselor? ¿Por qué quisiera una persona ser otra cosa que no sea un consejero bíblico? In fact, can I just love you for just a minute? Déjame hablar un poquito más. Can I speak directly to you? ¿Puedo hablarte directamente? If you want to be something other than a biblical counselor, Si tú quieres ser algo distinto a un consejero bíblico, on your way out of this classroom, saliendo de este salón, there's a concrete wall. hay una pared de concreto. Bang your head on it. Date varios cacazos ahí. What in the world are you thinking? ¿Qué tú estás pensando? You say, okay, I can understand the Bible helping people with depression, Y tú dirás, bueno, yo entiendo cómo la Biblia puede ayudar a personas con depresión or the Bible helping people with infidelity, o con la infidelidad, but not that panic attack. pero no con ataques de pánico. Ah, she's having a panic attack. Oh, no me puedo ver un carro. That wasn't a panic attack. Eso no era un ataque de pánico. Don't use secular terminology with No people utilicen terminología secular because it robs them of hope. porque les roba toda esperanza. Call it what God calls it. Llámenlo lo que Dios le llama. It was sinful fear. Era temor o miedo pecaminoso. You say, well, you're always talking about sin. Ay, porque a ti te encanta hablar del pecado. I made a deal with our church family. Yo hice un trato con nuestra congregación. I'll stop talking about sin Yo dejaré de hablar del pecado as soon as you stop sinning. cuando ustedes dejen de pecar. But seriously, Pero en serio. you know why we call sin sin? ¿Ustedes saben por qué le llamamos al pecado pecado? Because we have an answer for sin. Porque tenemos respuesta para el pecado. It's the shed blood of Jesus. La sangre derramada de Cristo. It's a tomb that is empty. Es una tumba que está vacía. And when that woman started looking at the habits of thinking she had developed, Y cuando esa mujer empezó a observar los hábitos que ella había desarrollado, not something that attacked her from the no un outside, ataque que ella estaba recibiendo de fuera, those were thoughts that she had developed. son pensamientos que ella había desarrollado. And in the power of Christ, she could change. Y en el poder de Cristo ella podía cambiar. It was incredible how rapidly she put off that sinful Y fear. fue increíble lo rápido que ella pudo despojarse de ese pecado. And you know, our church is located on a busy highway. Nuestra iglesia está en una avenida muy transitada. And that woman lives out in the country. Y esta mujer vive en un campo. Every so often, I'll look out my office window Y a veces yo miro
And I'll, y veo por la ventana de mi oficina and I'll see her flying by in her family van, y yo la veo pasando rapidísimo en su vehículo sometimes going way over the speed y limit. a veces yendo mucho más rápido que el límite de la velocidad. And I say, you go, girl. Y yo digo, dale, písalo, The king's business requires haste. porque los negocios del rey requieren prisa. Praise God, he can help us overcome any habit of the inner or outer man. Alabado sea el Señor que nos puede ayudar a vencer cualquier hábito pecaminoso. Because the God whom we serve is absolutely sufficient. Porque el Dios a quien servimos es todo suficiente. Thank you very much. Muchas gracias.